Este, de hecho, es tal vez el avance más significativo que ha tenido en el transcurso de esta jornada, que más allá de la investigación planteada por la Fiscalía Estatal, pues ya hay otras derivaciones y otros posibles procesos que pudieran incluso a futuro traer problemas legales adicionales para el gobernador Andrew Cuomo. Esto, entre tanto, mientras hay expectativa por lo que pueda suceder en el Congreso Estatal neoyorquino, que tiene ahora mismo los mecanismos para emprender un proceso de juicio político con vistas a la destitución del gobernador. Y sobre este asunto en particular hablamos más temprano con una integrante de la Asamblea Estatal de Nueva York, que es justo la Cámara del Congreso Legislativo neoyorquino que tiene a cargo este proceso. Otros legisladores y yo le hemos pedido a la Asamblea que redacte documentos de juicio político lo más rápido posible, basados en la investigación que ha pasado por meses y en los alegatos en contra del gobernador, que no son solo alegatos creíbles y con sustento de acoso sexual que se le envían al fiscal general, sino adicionalmente acusaciones de que él ha usado o malversado fondos estatales para enriquecerse. Son alegatos que el gobernador y su administración han escondido con datos críticos y altos números acerca del COVID-19. Son acusaciones serias. Entre tanto, desde distintos sectores continúan surgiendo más mensajes, no solo de petición de salida del cargo de Andrew Cuomo, sino adicionalmente de que se abran tal vez investigaciones adicionales. Desde un lado, el Partido Demócrata, que es el mismo partido del actual gobernador, pues se insiste en que pues no hay motivos adicionales para que él continúe a cargo del Ejecutivo neoyorquino. Similarmente, también líderes del Partido Republicano neoyorquino han asegurado en que, como se ha dicho en el transcurso de esta jornada, pues simplemente no hay la confianza necesaria para que Andrew Cuomo continúe al cargo de esta cartera. Bueno, lo que él debe hacer es renunciar ahora, después de que se anunció toda la evidencia contra él, de las víctimas. Hubiese sido lo correcto renunciar. En lugar de eso, sugirió que tenía inmunidad cultural. Eso no es así. Así que él dañó una cultura italoamericana. Estoy asombrado por eso, así que estoy pidiendo que renuncie ahora. En el transcurso de este miércoles ha surgido también el primer sondeo de opinión pública de los electores del estado de Nueva York sobre su nivel de respaldo a Andrew Cuomo, pero en particular si consideran o no que el demócrata debe renunciar a su cargo. Y justo en línea con las declaraciones que ustedes acaban de ver y con la información que hemos traído en el transcurso de esta jornada, pues casi que una amplia mayoría, más del 60% de los electores del estado de Nueva York aseguran que es tiempo de que Andrew Cuomo dé un paso al lado para permitir la renovación en la cúpula de gobierno de este punto del noreste de los Estados Unidos. Reportamos para ustedes en vivo desde la Gran Manzana. Buenas tardes. Gracias, Alejandro Rincón, desde las calles de Nueva York, a esta hora en directo, para la tarde de NTN 24. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se convirtió en el demócrata de mayor nivel en pedir a su compañero de partido, hablamos del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que renuncie al cargo. También lo hizo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Asimismo, 4 gobernadores del noreste de los Estados Unidos han emitido también una declaración conjunta expresando su consternación por el informe de la Fiscalía, en este caso de Cuomo. Noticia en desarrollo a esta hora desde Washington con Stephanie Ochoa. Stephanie, buena tarde. Buenas tardes. Con el auge del movimiento Me Too para denunciar casos de acoso o abuso sexual que tomó fuerza en los Estados Unidos, el término romper el pacto cada vez ha sido más concurrente y se refiere a terminar con la complicidad, principalmente entre hombres, pero que también llega a incluir mujeres, cuando ya no hay espacio para seguir solapando actos como los cuales han sido señalados contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hacia al menos 11 mujeres a quien habría acosado. Precisamente esto es lo que ha sucedido en las últimas horas en Washington, empezando por el presidente Joe Biden, que le ha pedido dejar el cargo, y seguido por senadores, congresistas de su propio partido y también gobernadores. Aquí el reporte. Governor Andrew Cuomo sexually harassed multiple women.
Fueron necesarias 165 páginas de investigación y entrevistas con 179 testigos para determinar que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente al menos a 11 mujeres. Tras ello, el respaldo de los propios miembros de su partido se desmoronó. Las mujeres lo quieren fuera del cargo. Como siempre, felicitó a las mujeres que se acercaron a decir su verdad, reconociendo su amor por Nueva York y el respeto por el cargo que ocupa. Le pido al gobernador que renuncie. Siento que es suficiente que dimita después del informe de la fiscal, no solo afirmando estos 6 cargos, sino añadiendo el de hostigamiento y acoso. A ella se sumaron los senadores de su entidad, Chuck Schumer y Kristen Gillibrand, ambos demócratas. Ningún funcionario electo está por encima de la ley. El pueblo de Nueva York merece un mejor liderazgo en la oficina del gobernador. Continuamos insistiendo en que el gobernador debe renunciar. Al menos 4 gobernadores también del partido, de Nueva Jersey, Phil Murphy, y de Pensilvania, Tom Wolf, de Rhode Island, Dan McKee, y de Connecticut, Ned Lamont. Estamos consternados por los resultados de la investigación independiente del fiscal general de Nueva York. El gobernador Cuomo debe dimitir de su cargo. Aunque las voces se extienden hasta el Partido Republicano, la más fuerte vino desde la Casa Blanca ayer, con el presidente Joe Biden, quien le pidió irse. De acuerdo con la organización Stop Street Harassment, al menos 23% de las mujeres en Estados Unidos ha sufrido acoso sexual. Pero de acuerdo con el Centro Nacional de Leyes para Mujeres, al menos 7 de cada 10 ha sufrido represalias, incluyendo el despido, cuando denuncian estos actos. En Washington, Stephanie Ochoa, NTN 24. Stephanie, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en la capital de los Estados Unidos. Quiero saludar a esta hora en Nueva York a Robert Valencia. Es analista político. Una muy buena tarde y bienvenido a NTN 24. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Como siempre, un gusto, Robert. Además del lapidario informe de la fiscal del estado de Nueva York, el presidente Joe Biden, de allí para abajo, todos le piden hoy la renuncia al gobernador Andrew Cuomo. ¿Por qué se resiste, Robert? ¿Por qué se resiste a Andrew Cuomo? Sí. Bueno, obviamente, yo creo que la razón principal es un orgullo político. Yo creo que Andrew Cuomo entiende el peso de su apellido. Obviamente su padre también fue gobernador, viene de una dinastía enorme y obviamente aquí estamos hablando de un tema de ego. Cuomo pretende lanzarse por 4ª vez como gobernador y es evidente que ya existe un desgaste político de su parte. Así que obviamente él no quiere aceptar los cargos porque es un tema de orgullo, a pesar de que en pasadas ocasiones lo que hemos visto es que hubo otras alegaciones de otros funcionarios de Nueva York desde el 2013 incluso, y él pidió la renuncia de algunos de esos funcionarios. En el 2018 pidió la renuncia del entonces fiscal general Eric Schneiderman. Inmediatamente un reporte salió a la luz de que él había acosado a ciertas mujeres. Hablo obviamente de Schneiderman. Así que obviamente lo que estamos aquí viendo es un doble rasero de cierta manera de parte del señor Cuomo, porque le exige a los demás que renuncien cuando se encuentran evidencias de acoso sexual. Había dicho a lo largo prácticamente de sus últimos años de que Nueva York había pasado una de las leyes más fuertes de antiacoso sexual en el estado. Criticó a los republicanos, por ejemplo, cuando salió a la luz los reportes de acoso sexual de parte de Donald Trump, del que es ahora juez supremo Brett Kavanaugh, etcétera, etcétera. Pero ahora cuando él está en la silla caliente, en el estrado acusatorio o acusado en este momento, pues obviamente para él esa regla no aplica. Así que obviamente yo creo que es un tema de orgullo, por supuesto. Robert, yo hablaba hoy en la mañana con una congresista estatal de Nueva York que trabajó precisamente con Cuomo cuando fue fiscal. Y casi se le salen las lágrimas cuando le pregunté por qué, cómo fue en este caso el trato de Cuomo hacia ella y otras compañeras del equipo de trabajo. Me habló de una actitud arrogante. La pregunta es, ¿se sabe de esto, de esta prepotencia, de esta arrogancia del gobernador Cuomo allí en el estado? Bien, estamos conversando con Robert Valencia, analista político, nos acompaña hoy desde Nueva York. Robert, ¿me escuchas? Sí, los escucho, pero ¿podrían hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, cómo no. Vamos a tratar de que salga ese audio mejor
para tener una mejor comunicación con Robert. Yo le contaba a Robert que esta mañana hablaba con una congresista estatal que trabajó con Cuomo cuando fue fiscal y casi al aire se le salen las lágrimas cuando le pregunté cómo fue el trato de Cuomo hacia ella y otras compañeras del equipo de trabajo. Me habló de una actitud arrogante. La pregunta es, ¿se sabía en el Estado o se sabe, se conoce de esta prepotencia, de esta arrogancia del gobernador Cuomo? Sí, indudablemente. Yo creo que aquí es donde viene precisamente cuando una persona se embriaga de poder. Y en este caso, esto le ha pasado factura a Andrew Cuomo. Es una persona que obviamente sabe que es una de las personas más influenciadoras o influyentes, en este caso, en el estado de Nueva York, y todavía lo sigue siendo. Es una persona que entiende el peso de su apellido, como vuelvo y menciono, también tiene un gran arsenal alrededor suyo de relaciones públicas, y esto lo vimos, por ejemplo, durante los peores momentos de la pandemia en la ciudad de Nueva York y en el estado, que incluso su hermano Chris Cuomo, que es presentador de un programa prime time en CNN, pues le abrió las puertas precisamente para proyectarse como el líder que necesitaba Estados Unidos en aquel entonces. Así que esta actitud que tenía Andrew Cuomo ya se venía conociendo, y no en vano. Ahora que estaba prácticamente cayendo en desgracia, ahora los legisladores estatales pueden salir de manera valiente a denunciar y decir que Andrew Cuomo debe renunciar, porque entiende ya, incluso hubo un congresista en la ciudad de Nueva York que entre lágrimas también mencionaba un congresista asiático cuyo nombre se me escapa en estos momentos, pero han habido, asambleístas en la ciudad de Nueva York que han denunciado este tipo de matoneo, de bullying de parte de Andrew Cuomo. Y ahora, y me permiten si cito en este momento, por ejemplo, el vocero de la mayoría demócrata, el señor Carl Heastie, dijo: el gobernador ha perdido la confianza de la mayoría de la Asamblea Democrática y no puede permanecer un día más en el cargo. Recordemos que Heastie es una de las personas que estaba todavía del lado de Andrew Cuomo de manera temeraria, es decir, no estaba seguro si denunciarlo, a pesar de que ya llevábamos meses de estas noticias. Y lo que estamos viendo es que ahora ya tienen el valor de salir a pedirle la renuncia, cosa que no había ocurrido en el momento en que ya estaban saliendo los reportes de acoso sexual, incluso desde el mes de marzo. Así que ya se está, está perdiendo ese fortín que tenía alrededor Andrew Cuomo, legislativamente hablando, e incluso ya se está hablando de que se puede pasar artículos de impeachment a más tardar a finales de septiembre o incluso a comienzos de octubre. Es decir, esto ya está comenzando a acelerarse en caso de que él no acepte renunciar. Pero yo creo que de aquí en adelante lo que estamos viendo es prácticamente un futuro incierto para la política o para el futuro político de Andrew Cuomo, quien anteriormente incluso se proyectaba como el posible presidente o un posible candidato demócrata en caso de que Joe Biden no se lanzara a la candidatura presidencial. Así que obviamente lo que estamos viendo es una verdadera tragedia griega, por ponerlo de alguna manera, en el caso de la política o de la profesión que ostenta Andrew Cuomo como político en el estado de Nueva York. Robert, como bien lo dices, el proceso de destitución en el legislativo estatal al parecer es un hecho, es cuestión de tiempo. Caso perdido, te pregunto, para el gobernador Cuomo. Bien, hemos perdido nuevamente la comunicación con nuestro invitado para este tema. El proceso que enfrenta en este caso el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha sido acusado de acosar sexualmente a 11 mujeres en su entorno laboral. Eso es lo que la conclusión a la que llegó la investigación independiente de la Fiscalía General del Estado de Nueva York respecto a este tema. Hay algunos casos políticos pendientes, como lo decía Robert Valencia, que tienen que ver con el manejo de la pandemia y aparentemente mentiras que habría emitido, en este caso el gobernador de Nueva York, pero hoy el tema es el acoso sexual. Te lo decía Robert, el proceso de destitución en el legislativo estatal es cuestión de tiempo. ¿Es un caso perdido definitivamente para el gobernador desde ya? No ha empezado, pero ¿desde ya está perdido? Yo creo que sí, pero aquí hay que ver una situación. Yo creo que Andrew Cuomo lo que está tratando es de ganar tiempo. Él al comienzo de estas acusaciones había dicho: dejemos que continúen las operaciones, que continúen las investigaciones,
pensando que esto se iba a resolver en un año, incluso 2 años, porque como ustedes saben, las elecciones gubernamentales se van a realizar de aquí al 2022, lo cual le ganaría tiempo para volver a, digamos, a reinventarse como el candidato ideal para el próximo año. Pero lo que estamos viendo es que está esta investigación creciendo a pasos agigantados. Ahora, de hecho, hay que analizar el barómetro electoral en el estado de Nueva York y lo que estamos viendo es una encuesta que salió precisamente en la noche de ayer, hablando sobre los resultados de las investigaciones y digamos, la sensación que dejó esas investigaciones dentro de los neoyorquinos. Y yo tengo datos. El Instituto Marist decía que el 59% de los neoyorquinos, dentro de ese grupo, 52% de los demócratas no quiere que este señor se lance nuevamente o que pida la renuncia o que renuncie de manera categórica. 44% dicen que él hizo algo ilegal y ojo al dato, 78% dice que no debe lanzarse nuevamente como gobernador por 4ª vez. Yo creo que aquí, si vemos el análisis y vemos el sentir de los neoyorquinos, pues el futuro de Cuomo como gobernador tiene los días contados, si nos enfocamos ahí. Pero yo creo que según los círculos más cercanos, dicen que Cuomo no tiene intenciones de renunciar por una sencilla razón, porque en caso de que se haga un impeachment, un proceso de destitución, él como, digamos, empleado del Estado tiene derecho a utilizar las arcas del Estado para cubrir honorarios legales, lo cual, pues obviamente estaríamos hablando de una fuerte cantidad de dinero, lo cual, pues eso le impediría, o por lo menos eso es lo que evitaría que Andrew Cuomo renuncie. Ahora, otro dato también importante, esto de cierta manera pues lleva a que los demócratas no encuentren una figura del mismo tamaño que Andrew Cuomo. Muchos dicen que Letitia James, que es la fiscal general del estado de Nueva York, quien fue precisamente la que lideró esta campaña, esta investigación, pues tiene intenciones de lanzarse a la gobernación, aunque ella no lo ha confirmado del todo. Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, quien es básicamente su acérrimo rival dentro de la política neoyorquina, pues no tiene el mismo poder y no tiene el mismo nivel de reconocimiento que tiene Andrew Cuomo. Con lo cual, en eso está amparado Andrew Cuomo, el de decir, ustedes no tienen una figura que me pueda reemplazar a mí, yo soy la única alternativa. Y esa es tal vez la última carta de salvación que tiene Andrew Cuomo. Pero realmente, a raíz de esas investigaciones, pues ha caído en desgracia de ser la persona que manejó el tema del coronavirus, por lo menos desde el punto mediático, a ser una persona que obviamente está siendo abandonada por los líderes de su partido. Robert, saquemos a el gobernador Cuomo de las elecciones del 2022. Esa mala hora del gobernador en el manejo de la pandemia, ahora con este caso de acoso sexual, ¿crees que le pudiera pasar factura al Partido Demócrata como tal? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí entraría un juego político que yo creo que es peligroso por 2 razones. Primero, obviamente es indudable hablar del tema político en este caso, pero yo creo que enfocarnos en el tema político aminora el impacto del testimonio de estas mujeres, que yo creo que ese ha sido uno de los grandes temores a la luz del movimiento Me Too, de que todo esto se convierta en una política, en un juego político, en vez de apuntalar a una situación, a una epidemia donde el abuso de poder lleva precisamente al acoso sexual o a cualquier tipo de bullying en contra de personas que no ostentan el mismo poder de Andrew Cuomo. Y esa es una de las preocupaciones que tiene algún sector de la población, en que nos enfocamos mucho en la política y no en las acusaciones y no tomar medidas correctivas. Ahora, obviamente, segundo, yo creo que ahí los republicanos podrían caer en un juego peligroso, porque si bien ellos juzgan a Andrew Cuomo, obviamente para ganar réditos políticos y decir que Andrew Cuomo debería renunciar por su acoso sexual, ellos también, bueno, si lo ponemos de una manera coloquial, tienen rabo de paja, porque no pidieron la renuncia de Donald Trump cuando era candidato, a la luz precisamente de acusaciones de índole sexual cuando era candidato en el 2016. Veamos el caso más reciente del representante de la Florida, Matt Gaetz, que también es republicano y que es acusado por haber tenido relaciones con una menor. Lo mismo acontece con Madison Cawthorn,
que es del estado de Carolina del Norte y es republicano, que también enfrenta una situación similar. Es decir, yo creo que verlo desde el punto político es peligroso porque ambos partidos, pues, digamos, tienen una viga en el ojo para juzgar el uno al otro. Yo creo que el enfoque aquí tiene que ser precisamente, como decía Leticia James y como han dicho algunos representantes también, creerle a las mujeres que han salido de manera valiente, en este caso, para denunciar a Andrew Cuomo. Es inevitable, por supuesto, no verlo desde el punto político, porque obviamente aquí hay mucho en juego, pero yo creo que también podría estar en detrimento de las personas, precisamente que valientemente dieron la cara, hablaron con los investigadores y vimos los testimonios tan desgarradores en este reporte de más de 180 páginas. Siempre es un gusto conversar con Robert Valencia, analista político. Nos acompañó hoy desde Nueva York. Robert, gracias. Buena tarde. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. México.